que el catedrático les imparta clases, así es que en materia de una vez para que no sea desaprovechado su tiempo. Compañeros, vamos a entrar al proceso sucesorio. Como lo mencioné en la clase anterior, vamos a entrar al grano de una vez. El proceso sucesorio, compañeros, empieza a regularse primero empieza a regularse en el Código Civil quienes tienen derecho a la herencia. Se recuerdan ahí por el artículo 900 y algo del Código Civil, quiénes son los que tienen derecho a la herencia. Y pues después miramos el Código Procesal Civil y Mercantil. Y este código es el que regula, compañeros, el proceso sucesorio, los procedimientos para declarar heredera a una persona de ciertos bienes. Y lo primero, compañeros, esto anótenlo. ¿Qué es lo que hay que determinar primero, compañeros? Escuchen bien. Es el fallecimiento del causante o su muerte presunta. ¿Ya? Para poder iniciar un proceso sucesorio, compañeros, es porque una persona tiene bienes y falleció. Desde el momento en que ha fallecido es que ya los herederos tienen derecho a entrar a la herencia. ¿Y cómo se realiza? A través de un proceso sucesorio. Entonces, lo primero que hay que determinar es el fallecimiento de esa persona. Y como lo establece el Código Procesal Civil, del causante. Cuando ustedes escuchen a esa palabra, el causante es la persona que falleció. Y como falleció, causó que otras personas entraran a tener el derecho, como son los hijos, la esposa y más personas que vamos a ir viendo. O su muerte presunta, dice, ya saben que cuando está la ausencia, después de más de 5 años y no sabemos nada, se tiene que declarar la muerte presunta de esa persona. Posterior a eso, lo que tenemos que ver, los bienes relictos, o sea, los bienes que dejó sin testar. ¿Qué bienes dejó ese causante, esa persona que falleció? ¿Qué deudas gravan la herencia? Los nombres de los herederos, el pago del impuesto hereditario y la partición de la herencia. Eso es, compañeros, lo primerito que hay que establecer a la hora de que una persona llegue con usted como notario, o usted ya está trabajando para algún bufete, de alguna manera le preguntan o le consultan, entonces tiene que decir, ¿qué es lo primero que debe establecerse para iniciar el proceso sucesorio? Es verificar el fallecimiento del causante o dueño de esos bienes, o su muerte presunta, y después ver qué bienes son los que él tiene. Y entonces, compañeros, después de determinar estas situaciones, lo primero, fallecimiento, bienes relictos, o sea, qué bienes quedaron sin testar, las deudas que graban la herencia, los nombres de los herederos, el pago del impuesto hereditario y la partición de la herencia. Bueno, ahora bien, ¿cuáles son las formas entonces para iniciar o radicar un proceso sucesorio? De acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, compañeros, procesal civil, hay 2 formas de radicar un proceso sucesorio. Tenemos el proceso sucesorio extrajudicial, que es el que se celebra ante notario, siempre y cuando, compañeros, todos los herederos estén de acuerdo a que se lleve a través de notario. Y la otra forma es judicial. ¿Qué quiere decir esto? Que debe radicarse ante un juez, ante un juzgado de instancia civil. Estas son las 2 formas, distinguidos estudiantes, de radicar un proceso sucesorio. Primero tenemos que es un proceso sucesorio en general, que es lo que se necesita para estas 2 formas. Ya mencioné las cuestiones que necesitamos para iniciar el proceso sucesorio del que sea. Y las formas son extrajudicialmente ante notario y segundo, judicialmente radicándolo ante un juez competente. Para este curso, compañeros, nos interesa el proceso sucesorio extrajudicial.
o sea, ante notario. En cualquier momento, compañeros, el proceso extrajudicial, o sea, el que se está ventilando, tramitando ante un notario, puede transformarse en judicial, solicitando cualquiera de los presuntos herederos que el expediente se remita a un juez competente para que sea ahí en donde debe ventilarse, ¿ya? Entonces tienen que tomar bien en cuenta que cuando se trata de un proceso sucesorio intestado extrajudicial o que se ventila ante notario, deben estar de acuerdo todos los herederos. ¿Ya? Pero dentro del desarrollo del proceso, en el transcurso del proceso, puede convertirse en judicial por cual con uno de los herederos que esté en desacuerdo, puede solicitar que se tramite ante un juez competente. Y también puede suceder de la forma contraria, ¿ya? Que se inicia ante un juez competente y al iniciarlo a mitad del camino, los herederos, todos de acuerdo, pueden solicitar el cambio del procedimiento y que se traslade a un notario y que sea el notario el que lo ventile. Y eso es procedente. En este caso, el notario presenta un memorial firmado por los herederos interesados, todos, al juzgado solicitando la homologación o el cambio de autoridad ante quien se ventile. Entonces, si fue a la mitad, hay que regresarlo. A la hora de pedirlo, el juez analiza la petición y considera que si es procedente, emite una resolución y dice que se autoriza el cambio de diligenciamiento, ya no es judicial, sino se vuelve notario y dan el nombre de una vez en la resolución, el nombre en la resolución de quién va a tramitarlo. O sea, se puede hacer, puede de las dos formas. Lo puede iniciar voluntario ante un notario y se convierte en judicial. O se puede iniciar judicial y se convierte en un proceso de sucesorio extrajudicial. Entonces, compañeros, ahora bien, ¿quiénes pueden iniciar un proceso sucesorio? ¿Me ayudan ustedes? ¿Quiénes pueden? El cónyuge, los hijos, los hermanos, si no estuviera casado. La Procuraduría General de la Nación, los causante. Los acreedores. Muy bien, El albacea. Hilda, María, Damaris, Nelson, Flor, Araceli. Correcto, compañeros, así es. Estas son las personas que pueden iniciar un proceso. O sea, en primer lugar, pues el cónyuge supérstite, los herederos, la Procuraduría General de la Nación, los legatarios, acreedores, el albacea, tal como ustedes lo dijeron. Ahora bien, en la práctica, compañeros, por lo regular, el 97%, por supuesto que lo inician los herederos. ¿Okay? ¿Sí, compañero Daniel? Profe, y por ejemplo, si fuera una casa y la casa fuera pequeña o no hubiera de acuerdo entre todos los herederos o fuera un intestado, esto ya entraría a un juicio de partición de la cosa común, ¿verdad? Correcto. Primero se inicia el proceso sucesorio intestado o testamentario también en su caso, y al final declarados herederos todos, y como usted bien lo dijo, no esa herencia no permite cómoda división. Entonces, pues hay que proceder a la subasta, ¿verdad? A la venta en pública subasta. Esto, compañeros, ¿sí, compañero David? Licenciado, buenas noches. Sí, buenas noches. Tengo una duda. Declarada la muerte presunta, se puede iniciar el proceso sucesorio intestado o testamentario, ¿verdad? Correcto. Pero en el supuesto de que años después aparezca el presunto muerto. Ajá, correcto.
esta persona perdió todos sus derechos, ya no tiene posibilidad de recuperar sus bienes. ¿Qué procedería en ese caso? Interesante pregunta, compañeros. Muy bien, David. Todos escucharon la inquietud de David, muy atinado de qué puede suceder. Pues esto efectivamente a la hora de que venga esa persona, aparezca, como usted bien lo dijo, el presunto muerto, ahora es bien vivo, tiene que iniciar trámites para que regresen todas las cosas al estado que se encontraban cuando él estuvo presente. ¿Ya? Tanto para David, para los demás compañeros, tiene que regresar las cosas al estado en que se encontraba cuando él se fue. Digamos, licenciado, si no llegaron a un acuerdo los herederos en la distribución de los bienes, habían varias casas, pero lo que decidieron fue venderlas. Ajá. ¿Cómo hacen entonces para regresarlo al estado en que estaban, valga la redundancia? Ajá. Ah, bueno, pues aquí ustedes esto nosotros lo estamos hablando, la ley establece varias cuestiones, pero esto se vuelve un caos como los bloqueos del día de hoy. Entonces aquí, por supuesto que como ya se vendieron, ya se hicieron tantas cosas, imagínense que ya en uno de los bienes que había dejado el presunto muerto, vino el heredero, lo vendió y el dueño apareció ya con una casa de 1 millón de quetzales. Entonces aquí entra un gran proceso en donde se ve perjudicado el actual propietario de ese bien como el verdadero dueño que apareció. Entonces aquí tiene que haber un montón de cuestiones en donde el dueño y el heredero que vendió también aparece entre todo esto y tienen que llegar a acuerdos o iniciar procesos civiles. Por ejemplo, el que tiene todo el derecho de demandar es el que apareció, el muerto presunto. Inicia un proceso civil de daños, cualquier otro proceso, al analizar bien por dónde podría entrarse, incluso hasta cuestiones penales. ¿Y qué va a pasar ahí? Que el otro no va a querer perder la construcción de 1 millón o 2 millones. Va a tener que negociar con la otra persona. Pero aquí se inician juicios civiles en caso que no llegara a un acuerdo. Importante, mierda. Ya, entonces todo se termina en... sí, compañera, ¿tiene activado su micrófono? Gracias. Entonces, compañeros, el asunto es que todo, al final, la forma de solucionar estos inconvenientes es con dinero. De igual manera, iba a hablar, no sé quién preguntó también hace un momento qué pasaba con el bien que no tenía cómoda división. Entonces, también en esta cuestión yo mencioné que se inscriben como herederos imagínense, 5 metros, hablemos de 30 metros cuadrados y son 7 hermanos. No se van a poder dividir eso, ¿verdad, compañeros? Ya hay normas municipales que permiten hasta cierta área dividir, pero independientemente de eso no hay cómoda división, no por yo voy a querer separarme y que me den mis 4 metros, ¿verdad? Bueno, entonces, compañeros, mencioné que todo a subasta pública, pero ojo, también antes de irnos a ese proceso, si las personas tienen comunicación y tienen la capacidad de negociar, que a veces es muy difícil que en las familias se lleve a cabo una negociación, porque no sé por qué siempre pelean con el hígado cuando es cuestión de herencias, no todos, pero gran número sí. Entonces, ¿pero qué pasa? Si hay buena comunicación, ¿qué pueden hacer? Ponerlo en venta, no hay necesidad de iniciar un proceso de subasta pública. Lo promueven en venta. Esos 30 metros podía valer más de barato dependiendo del lugar. Imagínense en la zona 1, 30 metros, ya son 30 metros. Estamos hablando de un local prácticamente ahí en zona 1, estamos hablando ya, imagínense, no seamos 200,000 quetzales. Ya se lo dividen, lo venden de manera voluntaria entre todos. Nombran a alguien ahí de palabra que lo haga, bueno, y llevan al vendedor, van con el notario, hacen la compra-venta. ¿Y qué hacen? 200 o 300,000 quetzales, se los dividen entre todos. Prácticamente se van unos sus 30,000 quetzales cada persona. Tranquilo, suave.
Entonces, igual con lo que consultaba de Nilsson o David, no me recuerdo quién fue, es que a la hora de aparecer esa persona, pero es ya el presunto muerto y ya hay varios dueños, hay una cadena de repetición. Pone la denuncia en contra del primero, en contra del otro, y ahí se va la cadena. Por supuesto que no es de la noche a la mañana, eso se vuelve una cuestión bien difícil. Si alguien iba a comentar o consultar o comentar algo. Sí, compañera. Una consulta. Y si alguno de los herederos quisiera comprar y todos los demás herederos están de acuerdo, ¿se puede? Magnífico, claro que sí. Sí se puede. Entonces, en este caso, dos formas. Lo puede hacer derechos hereditarios cuando todavía no se ha declarado la herencia, todavía no está inscrito en el registro de la propiedad. Un hermano le vende al otro sus derechos hereditarios. Por supuesto que no son inscribibles, pero ya tiene un documento que le sirve para cuando se declaren herederos. Sí se puede. Gracias, Luis. Entonces, compañeros, todas estas son las personas que ustedes dijeron, también todos apoyaron, decir que fulano, sutano y mengano son los que pueden o tienen el derecho de iniciar un proceso sucesorio. Pero, por lo general, compañeros, siempre van a ser los herederos. Más que todo, los hijos son los que quieren herencia. Por ahí algún familiar cercano ya le estaba pidiendo herencia a la mamá y todavía estaba viva. Mamá le dijo, mamá, ya quiero mi herencia, le dijo, y ella estaba viva. Entonces, así es, compañeros, ¿quiénes son los que tienen derechos? Bueno, entonces empezamos. Imagínense que llegan con ustedes 4 hermanos herederos, no hay ningún problema. Le dicen, mire, falleció mi madre y dejó 4 casas. Entonces, quiero que inicie el proceso sucesorio intestado. ¿Qué van a hacer ustedes? A pedirle toda la documentación y como primer punto, certificación de defunción. Es lo primerito, ¿ya? Certificación de defunción y los documentos de parentesco, ¿sí? Los que justifican el parentesco entre los herederos y quien murió, ¿ya? Salvo que también puede ser testamentario, ¿sí, compañero? Buenas noches, licenciado. Solamente con una consulta. ¿Cómo se obtuviera la certificación de la declaratoria de la muerte presunta? ¿O ante quién se tramitaría esto? Excelente. Para la muerte presunta, primero hay que iniciar el proceso, diligencias extrajudiciales voluntarias de declaratoria de ausencia. Después, ante un juez de primero es el procedimiento que lo vamos a ver también, de declaratoria de ausencia, se inicia de forma notarial. Ojo con la ausencia de forma notarial. ¿Y qué pasa? Todo el trámite notarial, lo que hablamos en las clases anteriores, acta de requerimiento notarial, acta notarial de requerimiento, primera resolución notarial, notificación, publicaciones en el diario oficial, declaraciones testimoniales. Como es ausencia, hay que solicitar, ustedes lo mencionaron, algunos lo mencionaron, recuerdo en clase presencial, lo mencionó alguien, hay que solicitar al Archivo General de Protocolos una constancia de que si esa persona dejó mandatario o no. También hay que solicitar al Instituto de Migración un estado de ingreso y salida del país de esa persona. Solo que aquí, ojo, ahora migración es muy estricto por seguridad de las personas y no dan esa información así por así. Entonces terminamos aquí y ¿qué pasa? Cuando ya tenemos toda esta documentación, hacemos una resolución notarial y remitimos el expediente a un juez de primera instancia civil con toda esta documentación, que es la prueba, y el que tiene que declarar la ausencia es un juez de instancia civil. Declara la ausencia, ojo, solo ausencia, y después de declarar la ausencia, esta es la plataforma legal o la base legal para después pedir la muerte presunta, pero primero hay que declararlo ausente. Ya declarado ausente, usted le dijo que aquí no se encuentra en Guatemala. Entonces, hay que esperar, son 5 años desde su desaparición para la muerte presunta. Y de ahí vuelve usted y continúa con el trámite para el compañero y para todos los demás que hizo la consulta. Muy buena. Hay que iniciarlo ante un juez de instancia civil. Él es el que declara la muerte presunta.
Sí, compañero, está interesante, ¿verdad, compañero? Sí, Denilson. Profe, ¿y cuántos son los honorarios que normalmente se cobran? Buena pregunta. Bueno, vean pues, compañeros. En honorarios tenemos un arancel y en ese arancel establece cuál es la base para que usted cobre. En asuntos notariales, pues está la base para cobrar por acta notarial. También está cuánto pueda cobrar por escritura, que hay un porcentaje y una base sobre el valor del bien. Está el arancel, no tengo en mente ese arancel, pero si usted googlea, ahí va a encontrar el arancel de abogados. Bueno, de abogados, perdón. Y también para lo escriturar. Ahora bien, la misma ley deja la libertad para que el abogado pueda cobrar de forma diferente, ¿ya? Entonces, en una muerte presunta, ahora bien, aquí viene otra cuestión. Resulta también dependiendo de la calidad de clientes que tenga, ¿ya? Entonces, no le va a poder cobrar a un cliente 50,000 quetzales por un proceso que a otro le va a tener que cobrar 15,000 o 20,000 dependiendo de la capacidad también de la otra persona. Todo eso lo tiene que ir viendo. Entonces, como dicen mucho, así como es la pedrada, ¿verdad? Entonces, compañeros, para su pregunta, ahí está el arancel, pero también tenemos libertad de pactar honorarios, compañeros, para todos hay libertad de pactar honorarios. Entonces, hay que dignificar la carrera, compañeros, porque fíjense que es algo que yo siempre manifiesto. Está bien, estudiamos derecho, ¿verdad, compañeros? Ciencias jurídicas y sociales, el derecho, las normas, pero debería haber dentro de algún curso una forma de también inducirnos a cómo manejarnos en el ejercicio de la profesión liberal, porque muchos profesionales no saben cobrar honorarios. Cuando ellos no saben cobrar, cobran muy poco, muy barato. Entonces, imagínense ustedes, si en un municipio, no sé dónde, había una publicación que cobraba 50 o 100 quetzales por escritura. Imagínense. Bueno, en ese lugar solo son derechos de posesión, no se inscriben en el registro de la propiedad, pero compañeros, 100 quetzales por escritura. Salvo que realice, celebre, autorice unas 1,000 por mes, no sé, pero 100 para mí es muy poco y no es acorde pues a todo el sacrificio de estudio. Entonces aquí hay una libertad de honorarios, compañero. Tenemos arancel, pero correcto, compañera, sí, así es. En alguna ocasión, me voy a salir un poquito del tema, tal vez un minuto, en alguna ocasión en materia penal había una persona, había que celebrarle un arresto domiciliario porque había cometido un accidente, estaba en tribunales y las personas que se mantienen ahí y los tramitadores, que dijo el compañero, estaban cobrando, le pidieron a las personas 2,000 quetzales y después le dijeron que mire, 1,500 pues, en 1,000 se lo dejamos. Y las personas decían, muchas gracias, ya tenemos abogado. Y ellos llegaron hasta cobrar 600 quetzales por un arresto. Bueno, para no dar tanto detalle, resulta que al final llega el abogado de confianza que ellos están esperando, entra, realiza todas las gestiones que había que hacer y ni siquiera salió con él. Cuando ya termina el trabajo, el abogado sale y le dice a las personas, bueno, ya está todo arreglado, aquí está la copia del acta de arresto domiciliario, tengan paciencia, en 1 hora, 2 horas su familiar va a salir. Ni siquiera espero y los molesto con mis honorarios. Entonces, lo que hablamos, ¿verdad, licenciado? Sí, por favor, le dijeron. Entonces vinieron y ellos sacaron el dinero y le pagaron 15,000 quetzales al abogado por un arresto domiciliario. Y los que estaban ahí estaban cobrando 600 quetzales. Ya, entonces, así es, compañeros. Hay que dignificar la carrera. Es cierto, a veces hay necesidades, pero el trabajo, ustedes miren el sacrificio que están haciendo ustedes ahorita para ir a cobrar barato, no, como que no, ¿verdad? Bueno, entonces, compañeros, seguimos. Buena pregunta, compañero, la muerte presunta y los honorarios, ¿verdad?
Hay que conseguir todo, pedir todos estos documentos, certificación de defunción, como les dije, documentos justificativos del parentesco, ustedes ya saben cómo se hace. Si el proceso sucesorio va a ser testamentario, hay que pedir el testamento, ¿ya? Y bueno, compañeros, entonces, a la hora de tener todos esos documentos, empezamos, y como va a ser en la vía notarial, todos están de acuerdo, ¿verdad? Todos los herederos, ¿ya? Y empezamos con las fases. Todos imaginemos que es un proceso sucesorio intestado. ¿Sí, compañero? Licenciado, buenas noches. Una consulta. Ajá. Si fuera por medio de testamento, ¿cómo hace uno para leer el testamento? Porque ese nadie tiene acceso, nadie lo puede leer. Nadie podría saber qué dice el testamento. Ok. El asunto es de que, vea pues, le voy a dar un adelanto, pero vamos a llegar a la fase testamentaria. En este caso, nosotros solicitamos informes a los procesos sucesorios, a los registros, si X persona otorgó o no testamento. Y si ahí aparece testamento, entonces ahí es donde uno ya consigue el testamento. También en el Archivo General de Protocolos, que es ahí donde va la plica y está el testamento, ¿ya? O sea, tanto en el registro de la propiedad, Shela y Guate, y también en el Archivo General de Protocolos. En una plica se inserta ese testamento y se va para el Archivo General de Protocolos. Además, el notario, pues como se hace en escritura pública, se le puede ir a pedir al notario que extienda un testimonio de esa escritura. Y con eso ya tenemos el testamento. Pero no vamos a ahondar en eso, compañero, porque vamos a llegar también a la fase, a lo testamentario. Vamos a hablar un poquito de eso, pero muy buena su pregunta. Entonces, compañeros, imaginemos que es proceso sucesorio intestado, ¿ya? ¿Y qué hacemos? Volvemos a lo que estamos repitiendo y que todo el resto del semestre vamos a estar hablando de acta notarial de requerimiento. Compañeros, todo asunto de jurisdicción voluntaria, la mayoría, a excepción de unos por ahí, todos son en acta notarial de requerimiento. Con esto se inicia, ¿ya? Y en este presentado, todos los documentos esenciales, dice, aquí se da, se solicita la radicación de ese proceso. Con todos los documentos, ¿ya? ¿Qué va a decir usted ahí? Que se presentan los herederos bien identificados y que solicitan la radicación de las diligencias voluntarias extrajudiciales de proceso sucesorio intestado, para lo cual, dice, aportan los siguientes medios de prueba. Lo estoy diciendo de manera resumida. Y entonces dice, y empiezan ustedes en alguno de sus apartados, acuérdense que está punto primero, segundo, en uno de ellos van a empezar ustedes con los documentos, ¿verdad? Y documento número 1, inciso A, certificación de defunción. De tal fecha, todos los datos de ese certificado. Y como también se piden avisos a los registros de la propiedad, y certificaciones de nacimiento de fulano de tal, certificación de matrimonio de fulano de la fulana de tal, fotocopias de DPI en su caso, testimonio de las escrituras si hay, cuáles son los bienes, las publicaciones, que se hagan aquí se pide que se hagan las publicaciones, perdón compañero, yo me estaba yendo a la resolución, en esta se pide, ¿verdad? Se tiene por radicado y se solicita, se tienen por recibidos los documentos, porque eso se pueden tener de manera inmediata, certificados de nacimiento, de defunción, de matrimonio, lo que es el RENAP, y en el inciso C, por ejemplo, se puede decir, se soliciten los informes correspondientes a los registros de la propiedad, se publiquen, se hagan las publicaciones de ley y en su momento oportuno se realice el auto declaratorio de herederos, que en su momento oportuno se envíe el expediente y se le dé audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Entonces, aquí se está dando con lugar a todo esto, ¿verdad? Que en su momento se haga y se tienen por recibidos los documentos que ya están. Bueno, el inventario mortual también, ¿verdad, licenciado? El inventario. Perfecto, compañero, sí. En su momento oportuno
se realice el inventario correspondiente, que se hagan los avalúos de mérito, ¿verdad? Entonces yo estoy, compañeros, como no da tiempo para decirles todo, pero ya con una vez, con un documento que yo diga, pues ustedes saben que así se va a hacer todo lo que se pide de acuerdo a la ley. Todo eso, todos los documentos que se piden, porque se tengan por pedidos, que se tengan por publicados los edictos y así. Entonces ya usted, con esa primera acta notarial de requerimiento, ahí tiene a todo el listado y ahí tiene el orden de todo las gestiones que usted tiene que hacer ante los registros. ¿Qué va a hacer usted después? Hacer las solicitudes al registro de la propiedad, solicitando informes si la persona fulana de tal otorgó testamento o donación por causa de muerte a los dos registros. En este caso ahorita solo hay dos registros, a Shela y al de Guate. Y empieza a reunir toda su papelería, pues las certificaciones de nacimiento ya las tiene, pero no tiene los informes, pues hay que pedirlos, hay que hacer los edictos. Y que se establezca la fecha para junta de herederos. ¿Sí, compañera? Buenas noches, licenciado, ¿me escucha? Sí. Sí. Licenciado, mi pregunta es, cuando una persona, el causante, el que falleció, recibe un terreno por donación, ese terreno también entra en el proceso sucesorio. Fíjese, Damaris, que si ya está a nombre del causante, entra. Siempre y cuando esté a nombre del que ya falleció, se lo pueden repartir los herederos. Muy bien, licenciado, gracias. Aunque haya recibido por herencia o donación. Entonces, compañeros, ese aviso al registro de procesos sucesorios, porque en la misma acta notarial de requerimiento usted ya se dio esa orden. Hágase tal cosa, dé ese aviso a tal lugar y todo. Entonces empieza usted solicitud de informes al registro, ¿ya? En la publicación, en el diario oficial, ¿qué va a poner, qué va a escribir usted? Que en fecha tal y tal se radicó el proceso sucesorio del causante tal y tal por los herederos tales y tales, por lo que se celebra fecha, día y hora en tal lugar, que es en la oficina del abogado, para junta de herederos. Y que se llama a cualquier persona que se considere con igual o mejor derecho. Entonces salen las publicaciones en el diario oficial del que hablamos y ahí sale la fecha. Entonces y que por ahí hay algún hijo que siempre he dicho que vamos a hablar siempre de eso, por ahí que no se sabía, pero que es hijo de él, puede comparecer la mamá, si él es menor de edad, a esa junta de herederos. ¿Sí, compañero? Licenciado, si se diera el caso que una persona fallece y no tiene herederos, no hizo un testamento para heredar sus bienes, Ajá. ¿Cuánto tiempo la Procuraduría General o quién sería el encargado de atribuirse esa herencia? ¿Cuánto Okay. tiempo después y quiénes? En este caso, compañero, solo es la universidad, fíjense, compañeros, que en la universidad que estudiamos, la Universidad de San Carlos de Guatemala es la universidad o la institución, podríamos decir, en Guatemala a la que se le adjudican un montón de beneficios. Entonces, en este caso, cuando es una herencia, a los 10 años no ha habido quien pelee una herencia, no ha aparecido un heredero, el que sea. Entonces a los 10 años puede, más que todo es la Universidad de San Carlos de Guatemala la que inicia un proceso. La Procuraduría General de la Nación casi no lo hace, es la Universidad de San Carlos de Guatemala. Sí, bueno, ahora bien, eso es lo que establece la ley. Entonces, para el compañero y para todos ustedes, dice que todas las herencias que sean declaradas vacantes, porque no existe ningún heredero, pasarán a ser parte de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entonces, es la primera. Y igual cuando en los seguros también, si no hay beneficiarios. Gracias, compañero. Miren, ahí está. Artículo 457 del Código Procesal Civil y Mercantil. Excelente, compañero. Muchas gracias. Entonces, pasa a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ahora bien, eso lo establece nuestras leyes. Pero por lo regular no pasa, compañeros. Ahí quedan las herencias 10, 15, 40 años y casi no lo hacen. Es muy raro que lo hagan. Pero sí pasa a la Universidad de San Carlos de Guatemala, compañeros. Entonces, compañeros, se reúnen todos los documentos y
Se lleva a cabo la fecha del día de la Junta de Herederos, se hace otra acta, en esa junta se realiza una acta notarial que se llama de Junta de Herederos. En la oficina del notario dice que en cumplimiento a la publicación tal y tal se encuentran reunidos el día de hoy como el acta que ustedes ya aprendieron. ¿Para qué? ¿Cuál es el objeto del acta? Para declarar herederos. Y entonces, ¿qué va a pasar? Los identifica a todos y como ya dijo cuál es el objeto, todos tienen que declarar que aceptan la herencia que dejó el causante tal y tal. Todos aceptan. Eso es todo, compañeros. Se hace un acta notarial de aceptación de la Junta de Herederos. Puede haber que renuncie a alguien, ¿verdad? Se rayan los demás hermanos porque ya se va a agrandar su masa hereditaria. Posterior a esto, también hay que realizar el acta notarial de inventario. Fíjense, pues, pero para hacer el acta notarial de inventario hay que tener ya realizado el avalúo, y el avalúo lo hace un valuador autorizado por el Ministerio de Finanzas del Departamento de Bienes y Catastro, que es de la de Finanzas Públicas. En ese departamento hay personas que son valuadores y tienen que tener un número, tienen que estar autorizados por el Ministerio de Finanzas, por ese departamento. Ellos son los que evalúan los bienes. ¿Para qué? Para el pago del impuesto hereditario. Y entonces se celebra el acta notarial de inventario. Ahí usted tiene que establecer cuáles son los activos y el pasivo de todos esos bienes y ya saca cuál es lo líquido. Y posterior a esto, compañeros, entonces viene y cuando usted considera que ya reunió todos los documentos, todos los medios de prueba necesarios, ¿qué tiene que hacer usted? Hacer otra resolución en la cual le solicita, usted dice que se le da audiencia a la Procuraduría General de la Nación, ¿ya? Para que emita opinión, porque es de ley. De acuerdo al procesal civil, tiene que emitir opinión la Procuraduría General de la Nación, y de hecho también el decreto 54-77 lo establece. Se envía todo el expediente en original, debidamente foliado. Si ustedes ingresan a la página de la Procuraduría General de la Nación, ahí están todos los requisitos para cualquier asunto notarial que ustedes presenten. Entonces presentan todo el expediente y lo analiza la Procuraduría General de la Nación, que no se violenten derechos de los herederos o de terceras personas, y al estar claros que se llenan los requisitos, emite una opinión favorable. Los notarios se ponen contentos cuando la Procuraduría General de la Nación emite opinión favorable, porque allá es como la puerta al final. Emitida la opinión favorable, ya solo emite usted el auto. Le solicita de ahí, ese expediente lo recoge en su original, y después usted hace otro memorial como abogado remitiendo el expediente al Ministerio de Finanzas Públicas, Departamento de Herencias, Legados y Donaciones, para que lo analicen ahí para ver cuántos van a ser los impuestos hereditarios que debe pagar. También ellos mismos de oficio lo envían a Contraloría General de Cuentas. ¿Sí, compañero Walter? Disculpe nuevamente, en cualquiera de las etapas que usted nos está describiendo, ¿puedo hacer cambio de notario o tiene que terminar el que inició el proceso sucesorio intestado, tiene que terminarlo? Buena pregunta, compañero Walter. En cualquier momento pueden hacer el cambio de procedimiento. En este caso, como estamos hablando de la fase notarial, que es lo que nos interesa para el curso, en cualquier momento, imagínense saliendo de la Procuraduría General de la Nación, cualquiera puede decir que se cambie de vía y que se vuelva judicial. En cualquier momento, compañero. Yo en estos momentos estoy dirigiendo un proceso, pero fue al revés. Se inició vía judicial y no sé por qué razón se quedó ahí estancado. Se hicieron publicaciones, se hizo inventario, se declaró un representante porque era judicial y no estaba una persona, se hizo junta de herederos, todo eso se hizo. Y estando ahí, me preguntaron si yo podía
llevarlo, y con mucho gusto hicimos todos los procedimientos necesarios al juzgado. El juzgado nos resolvió favorable. Se mandó también un informe a Registro de Procesos Sucesorios de Corte Suprema de Justicia para comunicar que ya el proceso iba a llevarse a ventilarse, bueno, no es ventilarse, eso es una materia judicial, a tramitarse en vía notarial, el abogado tal y tal, y de ahí ya continuamos de donde yo tomé el proceso. Solo aquí hay algo bien interesante, como ya era un procesito que venía de varios años, la Procuraduría General de la Nación me dijo que previo a emitir opinión, que actualizara todos los documentos. Tuvimos que actualizar informes del registro de la propiedad. Imagínense que tuvimos que ir a buscar al Diario de Centroamérica, del cual hablábamos el lunes, a buscar las fechas y todo, y nos tuvimos que comprar los diarios físicos de ese año, del 2015, porque me pidió la PGN que lo actualizara. Y se vuelve a ir a la PGN otra vez para que ellos emitan opinión. Entonces, si se puede, compañero Walter, en cualquier estado del proceso lo podemos cambiar al otro lado. Alguien creo que escribió que cuánto se tarda. Fíjense, compañeros, que no hay un plazo. Cuando usted no tiene ningún inconveniente y se va bonito con el proceso, tiene todos los documentos. Estamos hablando de 1 año, 6 meses, 7 meses, si bien le va. 1 año, 5 meses por ahí, pero así, llevado bien, muy responsable y que no tenga ningún inconveniente, porque platicaba que de repente el nombre de alguien está mal escrito, hay que hacer una identificación de tercero, si es del causante, o si es de un heredero que no está bien su nombre, hay que hacer una identificación de persona, si se hizo llamar de distintas maneras, o si hay un error en su certificación, hay que rectificar, y eso empieza a trazar el proceso. Entonces, compañeros, así es como se van reuniendo todos esos documentos y se manda a la PGN emite su opinión, y después de emitida la opinión, entonces ya regresa con uno, nosotros lo enviamos al Departamento de Herencias, Legados y Donaciones, Dirección de Catastro de Avalúos Bienes Inmuebles. Entonces se entrega el expediente ahí y ellos lo analizan, hacen la liquidación correspondiente y nos mandan una resolución, notifican al notario. También ahí a veces hay errores y dicen que previo a tal cosa que aclaremos ciertas cuestiones. Todo eso lo va trazando. Entonces este departamento emite, cuando ya emite una resolución definitiva y con la liquidación aprobada por la Contraloría de Cuentas, entonces ya ahí ya se sabe cuál es la cantidad que son los herederos los que pagan, nos dan un plazo, pagamos y después de eso ya tenemos el expediente otra vez en nuestro poder, todo el expediente original. ¿Y qué hacemos entonces, compañeros? Aquí es en donde hacemos el auto declaratorio de herederos. Es como una sentencia, podría decirse. ¿Sí, compañero? Una consulta, y si hubieran cuentas bancarias, ¿quién gira el oficio para que el banco libere los fondos que existían en esas cuentas? Ok. Buena pregunta. Entonces, exacto, como lo comenta José, dentro de en el inventario está todo informado, el despliegue de todos los activos y pasivos que dejó el causante. Y en este caso, como lo mencioné con anterioridad, pueden haber vehículos también, 2 camionetas, 3 camionetas, 4 pick-ups, cuentas bancarias a nombre de esta persona. Entonces, en este caso, por lo regular, cuando hay varios herederos, compañeros, desde el inicio se nombra a un representante de todos. Todos le dan un mandato o lo nombran para que sea representante de todos los demás herederos. Por eso mencioné en una ocasión que decía que comparece en nombre propio por él y en representación de fulanos y sutanos, que por lo regular son sus hermanos. Entonces, se dice también cuánto es las cantidades que existen en las cuentas bancarias. Regresa el expediente de este Departamento de Herencias, Legados y Donaciones, se pagan los impuestos que ellos determinaron
posterior a esto, ahorita vamos, José, ahorita vamos a llegar a lo que usted preguntó. Y entonces viene y hacemos el auto de declaratoria de herederos. Es como una sentencia, compañeros. Aquí le damos valor probatorio a todos esos actos notariales que hemos realizado. Actas notariales, documentos que se presentaron, publicaciones, opiniones, todo. Aquí se le da valor probatorio a todo en esta declaración de herederos. Y aquí por final en la sentencia, el por tanto, como en una sentencia civil o penal, dice, y por tanto se declaran responsable penalmente a fulano de tal por los delitos tales y tales y se les impone la pena tanto inconmutable y todo eso. También en civil. En este caso decimos, por tanto, se declaran herederos ab intestato a los señores fulanos, sutanos y menganos, todos de apellidos tales citados, de los bienes del causante, de todos los bienes del causante fulano de tal. Bueno, ¿y qué va a pasar, compañeros? Con ese auto declaratorio de herederos, en el caso que ya José vino y también aportó un elemento interesante, me voy a referir primero a los bienes inmuebles. En los bienes inmuebles, el notario, ya después de haber hecho su resolución final, auto declaratorio de herederos en este caso, entonces lo que hace es que la ley establece que compulsa, dice, el testimonio de las partes conducentes del proceso, debiendo insertar en todo caso los pasajes que contengan el reconocimiento de la herencia, la aprobación de las actuaciones y la liquidación fiscal. ¿Qué va a hacer usted aquí? Va a ser como un testimonio de una escritura pública. Y va a ser, y esto es certificado, entonces usted le va a sacar una fotocopia al acta de requerimiento, una fotocopia al acta notarial de junta de herederos, una fotocopia al acta notarial de inventario, la opinión favorable de la Procuraduría General de la Nación, y así a ciertos documentos importantes le saca copia porque usted va a certificarlos, y de ahí hace usted la razón, es testimonio de las partes conducentes del proceso sucesorio intestado del causante fulano de tal, a favor de los herederos fulanos y sutanos, o si es solo un representante, a favor de fulano de tal, quien comparece en nombre propio y en representación de fulanos de tal. ¿Y qué va a pasar con esto, compañeros? Llevamos esas partes conducentes al registro de la propiedad para que se anote. Y a los pocos días, si no hay ningún error, porque también el registro le puede reparar ahí que tuvo algún error, usted puede corregirlo y subsanarlo y volverlo a presentar. Bueno, pero como todo salió bien, porque ustedes son notarios bien diligentes, entonces a los 8 o 10 días, dependiendo del trabajo que tenga el registro, aparece que los bienes del causante fulano, ahí aparece ya los nombres de los herederos y establece, por ejemplo, vamos a dar nombres que Miguel, Estefanía, Shakira, Giovanni, Juan, Carlos, son propietarios por herencia de los bienes del señor fulano de tal, y si son varios está el número de finca, libro, folio y finca. Ya va a aparecer que esas personas son, y así lo establece el registro. En esa razón dice, primero aparecen los nombres de los herederos, que fulano, sutano y mengano, todos de apellidos tal y tal, son propietarios del terreno tal y tal, identifica con un número de libro, finca, folio, y si son varios, los identifican por propietarios por intestado, dice. Y de ahí ya son dueñas las personas, pero todos en conjunto, ¿ya? Ya después pueden hacer la separación, como lo comentó un compañero. Como son varios bienes, tienen cómoda división, se pueden poner de acuerdo. Bueno, a mí me va a tocar esta casa, a mí me va a tocar esta casa va a ser para 2 y así. Ahora bien, y ahí se termina el proceso. Bueno, hay que remitir el expediente al Archivo General de Protocolos, ¿verdad, compañeros? Como acto final del notario. Y entonces, ahora bien, pero dentro de este proceso existían 2 cuentas bancarias. Imagínense ustedes que en una cuenta bancaria 400,000 quetzales y en otra 1,000,000 de quetzales. Entonces, ¿qué va a pasar?
Si tenemos un representante legal de todos los herederos, este representante, y si quieren los demás para que aquel no se lleve toda la plata, lo pueden acompañar y se van a ir al banco. ¿Y con qué se van a ir al banco, compañeros? Con también el auto declaratorio de herederos certificado, ¿ya? Que ya fueron declarados herederos del causante de todos sus bienes. Entonces se van a ir al banco con ese auto de declaratorio de herederos. Y van a llegar, mire, yo soy el representante, incluso aquí están todos mis hermanos si quieren, ¿verdad? Pero él solo con la representación que tiene ya puede ir a sacar ese dinero y dárselo a quienes corresponda y él quedarse con su porción. Entonces, disculpe. sí, compañera. Disculpe la interrupción, pero en el tema de las cuentas bancarias, de por sí ya existe una normativa donde efectivamente tienen que nombrar beneficiarios en el momento que ellos fallezcan. Entonces, no sé si aplicaría eso. Exacto, compañera. Buena aportación, compañera. Excelente. Entonces, sí, lo que pasa que dentro de las cuentas bancarias a veces se establece, tal vez aquí nos apoyan los que trabajan en los bancos, que algunos declaran que son beneficiarios en porcentaje. Como aquí el cliente es el que manda, puede estar en el banco dependiendo qué cuenta sea y puede decir quién es su beneficiario. Incluso hasta nombran a 5 o 10 beneficiarios y tal vez solo llega a tener como 10,000 quetzales, ¿verdad, compañeros? En este caso, pues ya no aplicaría porque ya él en vida declaró quiénes son sus beneficiarios. Perfecto, ahí no aplica, compañero. Perfecto. Ahora bien, pero qué bueno que está poniendo estas cuestiones. El asunto es de que estamos hablando de las cuentas bancarias que de alguna manera declaró como beneficiario, si hay 500,000, pero declaró como beneficiario a una sola persona de 200,000 quetzales y los otros 200,000 quedaron libres, entonces entran los herederos. Y tomen en cuenta también con lo que compartió la compañera Hilda, muy interesante. ¿Qué pasó, compañeros? Que exactamente, muy bien, Michelle Carolina, excelente. Ahí está también la salida, otra salida. Lo que tenemos que tomar en cuenta es que lo mercantil se actualiza más que lo civil y lo notariado. ¿Ya? Entonces, lo comercial es inmediato, ¿verdad, compañeros? Y cada día van cambiando las cuestiones. El proceso sucesorio intestado, que está tanto más para los bienes inmuebles, vehículos también, y otros bienes más, resulta que en los bancos, como se van actualizando, ellos anteriormente no habían beneficiarios. Con el tiempo fue que pusieron a un beneficiario como regla general en los bancos, que es obligatorio nombrar a un beneficiario. Pero hay que preguntarle a los bancos si puede llegar alguien y va a decir, mire, yo no quiero nombrar a ningún beneficiario, yo no quiero nombrarlo. Entonces, está una cantidad disponible ahí para los herederos que han hecho el proceso sucesorio y para lo que acaba de escribir la compañera también. Si el causante nombró a un solo beneficiario, pero este falleció y no hay hijos, aquí se aplica entonces, compañeros, lo que estamos haciendo. Entonces vamos con nuestras partes conducentes, con su proceso sucesorio intestado, va con lo que el abogado le va a entregar, que él sabe, va al banco y hace las gestiones. Por supuesto, no le van a decir que en el primer día, ¿verdad? Tiene que dejar documentos, tráigame esto, empiezan ellos también a pedir una serie de documentos. Y hasta que llega el momento que le dice, bueno, entonces sí, ya puede usted hacer uso, disponer de ese dinero. Y así, compañeros, es como de una manera... Y por último, entonces, se remite el expediente al Archivo General de Protocolos. Compañeros, les agradezco y me alegra a todos los que estuvieron consultando que le están poniendo importancia a esto, porque esta fue una introducción de una forma general de cómo se lleva a cabo un proceso sucesorio, en este caso intestado, ¿verdad? Y que al final, para que no para que no se queden con la inquietud, el testamentario es el mismo procedimiento con ciertas diferencias. Que en el intestado, su nombre lo dice, sin testamento. Y testamento es que, como lo comentó, creo que el compañero Walter fue que habló del testamento, es porque la persona en vida
dispuso de sus bienes en vida, y le van a preguntar a uno, mire usted, fíjese que ya estoy malo, ya, yo voy a dejar a mis hijos, entonces quiero hacer un testamento y hacemos la escritura. Él desde ya dejó dicho a quienes se les va a heredar esos bienes que él dispuso. Entonces, cuando fallece esta persona, pero dejó testamento, entonces cambia un poquito el procedimiento, pero casi en general es lo mismo. Acta notarial de requerimiento y todo, pero aquí uno le tiene que pedir lo que decía un compañero, se me olvida quién, buscar en dónde está ese testamento. Y en base a ese testamento empezamos a radicar el proceso, iniciando siempre con acta notarial de requerimiento, solo que ahí ya cambia, aquí ya, aparte de dar avisos, dice, también se tiene por recibido el testimonio de la escritura número tal y tal, en la cual contiene testamento común abierto del señor fulano de tal. Y en base a eso empezamos. ¿Sí, compañero? Profe, y un proceso sucesorio puede entrar cualquier cosa o bien muebles, por ejemplo, dependiendo del valor, no sé, un par de zapatos de una marca exclusiva, un relojes, por ejemplo, un Rolex o algo más barato, o por ejemplo, ¿qué le puedo decir? Distintas joyas. Sí. Sí podrían entrar. Sí se puede, compañero. Todo lo que sean derechos del causante entran, ¿ya? Todo eso. Y como escribió Ken Nelson, dice, tiene que estar en el inventario, hay que inventariarlo todo. También, como yo mencioné, puede ser 2 vehículos, una moto, y si eso quedó intestado, y yo creo que a ustedes les han preguntado, fíjate que murió el tío de mi amigo, de mi prima, no sé quién, pero fíjate que hay un carro, me lo vendió, no hice el traspaso y se murió. Entonces, compañeros, eso queda intestado dentro del proceso sucesorio intestado. Entonces ahí, como dijo el compañero, se hace ver y en el inventario aparece, ¿verdad? Que ahí, correcto, compañero Abner, acciones en una empresa también entran a la herencia. ¿Sí, Nilson? Profe, si tenían un negocio. También. ¿Sí, compañero Walter? Licenciado, fíjese que yo estoy justo en un proceso sucesor intestado. Mi mamá falleció en el 2023 y lo que ella nos dejó fue, ella empezó el testamento con una licenciada, pero ya no lo terminó porque falleció antes de firmarlo. Perfecto. Entonces la licenciada nos contactó y quedó como una carta de voluntad. A partir de eso fue que nosotros hicimos el acta notarial de inicio del proceso sucesorio y así fue como iniciamos. Y luego lo que se procedió a hacer fue el pago de deudas, la cancelación del IX, ANAPEP y todo lo que pagaba ella con el Estado, porque ella trabajaba para el Estado. Y ya luego procedimos con todo lo que es el acta de junta de herederos y pasar a la PGN. En este momento ahí se encuentra nuestro documento. Ahora mi consulta es, ¿vamos a repasar y aprender a hacer todas esas actas y todos esos documentos? Correcto, compañero. Sí, todo lo vamos a hacer. Muy bien, muchas gracias. Para servirle. Sí, compañera. Nos proporcionará algunos formatos. Sí, compañera. Solo como modelo de ejemplo, ¿verdad? Sí, claro. Gracias. Igual, y los que ya tienen el libro, compañeros, denle a la lectura. Ahí están todos los documentos. Hay acta notarial de función, acta de notoriedad o de tercero. Eso lo estoy leyendo y está en el libro. ¿Ya? Entonces, aprovechen, compañeros, no se confíen, no dejen todo al tiempo. Yo estoy ahorita revisando el libro y están los esquemas, las resoluciones, el acta de inventario, en este caso el proceso, las resoluciones, dice un informe, solicitud de informe al segundo registro de la propiedad,
aviso al registro de procesos sucesorios. Compañeros, también cuando al radicar el proceso sucesorio, fíjense que hay que enviar un aviso al registro de procesos sucesorios. Ese registro está en tribunales, en el sótano de la Corte Suprema de Justicia. Hay que mandar un aviso. Es un aviso simple firmado como notario, en donde usted le está dando informe de manera general al registro. Aviso del registro de procesos sucesorios. Dice: señor encargado del registro de procesos sucesorios, Corte Suprema, en cumplimiento a la ley, a usted doy atentamente aviso que a solicitud de fulana de tal, en fecha tal y tal, se radicó el proceso sucesorio intestado de fulano de tal, fecha de fallecimiento, padre del causante, presuntos herederos, proceso sucesorio, tiene que mencionarlo, intestado, fecha y su nombre. Todo eso está en ese libro, compañero, entonces sí les recomiendo que lo lean. Ahí está, no se preocupen por eso. Ya en clase vamos a darle a lo práctico. Igual les recomiendo que los que todavía no han mandado su listado, envíenlo al chat. Licenciado, disculpe, ¿sí? Una consulta, que relacionado al examen extemporáneo todavía no se tiene fecha, ¿verdad? Bien, compañeros. ¿O será mañana al final? Fíjense que hablé a coordinación y en coordinación, solo como son varios, solo tengo mañana para hacer el examen. Así es que esa información le iba a mandar. Hay que reunirnos el día de mañana presencial en la U para los que están pendientes, compañeros. De una vez, si no vamos a salir. Sí, compañeros. Ok, ¿y en qué horario será? Disculpe. Les voy a mandar, va a ser en la tarde, siempre como al horario de clases que hemos tenido, pero tengo que hablar con coordinación para que me den el horario. Estamos hablando de 5:30 en adelante. Ok, muchas gracias, licenciado. Licenciado, buenas noches. Sí, compañero. Mucho gusto, mi nombre es Héctor Miranda. Fíjese que yo no pude asistir al examen y tampoco llevé ninguna carta a coordinación. No asistí porque falleció mi hijo, entonces realmente no tenía ánimo ni cabeza para ni asistir al examen ni llevar la carta a coordinación. Entonces, honestamente tampoco he estado como presente en las clases ni nada hasta hoy que estoy empezando a retomar pues parte de mis actividades. Entonces quería preguntarle cómo podía hacer. Llegue mañana. Ok. Llegue mañana. Está bien. Ajá. Gracias, llegue mañana y se examina hoy. Bueno, entonces, compañeros notificados todos mañana, solo ahí le voy a decir a la compañera que les coordine la hora, pero de 5:30 en adelante, porque sí me dijeron que sí había lugar mañana. Gracias, licenciado. Otra cosa, compañeros, dependemos también de la situación de los bloqueos. ¿Ya? Porque si de parte de ustedes tienen toda la... Bueno, yo digo, bueno, lo hacemos mañana, pero si no podemos o se manifiesta la facultad de la U que se suspenden clases, pues tampoco lo podríamos hacer mañana, ¿verdad? Entonces estemos al tanto al chat, yo también, y dependiendo cómo se mueva la situación mañana de locomoción, miramos. Si no hay ningún problema, nos miramos mañana. Muchas gracias, licenciado. Muy bien. Entonces, nos miramos el lunes con los demás compañeros y mañana con los que tenemos examen en extemporáneo. Feliz noche, compañeros, y feliz noche, Lick. Envíen su listado, por favor. Feliz noche.